Escrito de Abelenki, La intervención francesa en México, 1861 a 1867. Capítulo 3. Desembarco de los ejércitos extranjeros en México y marcha de las operaciones militares. Ocupación de Veracruz, disolución de la Alianza Anglo-Franco-Española. Las primeras tropas que aparecieron en México fueron las españolas. Como tenían acantonada en Cuba una nutrida guarnición, los españoles no precisaban trasladarlas, especialmente desde Europa. El 8 de diciembre de 1861 estaban ya cerca de Veracruz y a mediados del mes ocupaban el puerto. La población rechazó categóricamente con su conducta los falsos infundios de los intervencionistas, los cuales, como recordaremos, habían venido afirmando que los mexicanos esperaban con impaciencia su llegada. Un contemporáneo, testigo de los acontecimientos, escribía sobre la situación de Veracruz. Todos los caminos que conducían a la ciudad estaban atestados de carretas y de una multitud que huía, aterrorizada. Dentro de la ciudad, las casas se habían convertido en barricadas. El mando mexicano decidió no ofrecer resistencia en Veracruz. Carecía prácticamente de fuerzas navales y, por tanto, no era posible oponerse, con esperanzas de éxito, a la flota de las tres potencias marítimas. Por otra parte, esperando todavía evitar la guerra, el gobierno de Juárez procuró retardar lo más posible el comienzo del conflicto armado. Las fortificaciones de Veracruz fueron desmanteladas y la ciudad se rindió sin lucha. Antes de evacuar la ciudad, el comandante en jefe de la guarnición expidió una orden en virtud de la cual se prohibía a la población abastecer de alimentos a los españoles y se disponía a evacuar el ganado y destruir todas las vituallas a 8 leguas a la redonda de los puntos ocupados por el enemigo. Todo el que mantuviera relaciones con los agresores era declarado traidor. Como resultado de estas medidas, los alrededores de Veracruz pronto quedaron desiertos y los intervencionistas vieron obligados a traer sus víveres de Cuba. Del 6 al 8 de enero de 1862 llegaron a Veracruz los ejércitos inglés y francés. Con ello llegó el representante plenipotenciario español, Mariscal Prim, quien en virtud de que su grado militar era el más alto entre los representantes aliados, se convirtió en comandante en jefe de las fuerzas aliadas intervencionistas. El ejército español de desembarco estaba compuesto por 6.200 soldados de caballería e infantería. Los franceses desembarcaron más de 2.600 francotiradores e infantes de marina y los ingleses un total de 800 soldados, también infantes de marina. Mandaba el cuerpo expedicionario francés el vicealmirante Jurien de la Gravière y el inglés el comodoro, más tarde almirante Dunlop. A propuesta de Prim, el 10 de enero de 1862, los invasores dirigieron una proclama al pueblo de México. Los representantes de los tres países afirmaban en ella que no habían venido a México con fines de conquista, aunque señalaban también que, si bien su propósito fundamental era conseguir la satisfacción de sus pretensiones financieras, no pensaban limitarse a esto. Los países intervencionistas, decían, se disponen a tender su amistosa mano de ayuda al pueblo de México para ayudarle a renacer, y para ello éste necesitaba constituirse de manera larga y sólida. La proclama no perseguía otros fines que sembrar la discordia en las filas mexicanas, demostrar a los conservadores y a todos los enemigos del gobierno de Juárez que las tres potencias europeas no consideraban a este último eterno y que apoyarían toda acción contra él. Más tarde, en las reuniones del 10 y el 13 de enero, los representantes de los países aliados acordaron enviar al gobierno de Juárez una nota conjunta junto con sendos ultimátums de cada una de las tres potencias. Dicha nota conjunta, enviada a Juárez el 14 de enero, era de un contenido vago. Los ultimátums, por el contrario, sobre todo el español y el francés, estaban redactados en un tono insolente y hasta provocador. El francés exigía que México pagase a aquel país una deuda de 12 millones de piastras y que cumpliese total, honesta e inmediatamente
sus compromisos conforme al acuerdo de Miramón con Yecker. Exigía además que se estableciese en territorio mexicano una jurisdicción consular para los súbditos franceses. Para garantizar el cumplimiento de todas estas exigencias por parte de México, se reclamaba el derecho de los franceses a ocupar Veracruz, Tampico y otros puertos mexicanos a su elección, así como el control sobre la recaudación de los impuestos para ir cubriendo así, con las sumas reunidas, la deuda a Francia. El propio representante español, Mariscal Prim, caracterizó estas exigencias francesas de monstruosas, aunque el ultimátum español no se diferenciaba mucho del francés. Exigían los españoles el reconocimiento del Tratado de Mont-Almonte, el envío a España de una comisión encargada de presentar sus excusas por la conducta del gobierno liberal para con el embajador español, así como la entrega de todos o cualquiera de los puertos mexicanos en un plazo de 24 horas en cuanto los españoles lo solicitasen. Aceptar tamañas pretensiones hubiese significado la capitulación total del gobierno mexicano ante los invasores y la renuncia de México a su soberanía nacional. El gobierno de Juárez rechazó todas las pretensiones que se le formulaban, y los representantes de los tres países aliados no tuvieron más remedio que entablar negociaciones con el secretario de Relaciones de México, Doblado. Los invasores, como es natural, hubiesen deseado que inmediatamente después de su llegada a Veracruz se hubiese producido un levantamiento contra el gobierno de Juárez. Pero, pese a las intrigas de los embajadores francés y británico, que ya antes del desembarco intentaran unir en un acto de traición a representantes tan connotados del Partido Liberal como Doblado y Comonfort, no se produjo ninguna acción favorable a los invasores. Entretanto, debido a la fiebre amarilla que hacía estragos en Veracruz, sus tropas ya no pudieron permanecer por más tiempo en el puerto. Tampoco estaban en condiciones de lanzarse en una ofensiva importante hacia el interior del país. Les faltaban medios de transporte y municiones. No quedaba otro remedio que negociar con el gobierno mexicano. Las negociaciones se dieron por terminadas el 19 de febrero de 1862, con la conclusión de un acuerdo preliminar en el pueblito de La Soledad, cerca de Veracruz. El artículo primero decía: en virtud de que el gobierno constitucional que ostenta el poder actualmente en la República Mexicana ha informado a los comisarios de los países aliados que no necesita de la ayuda propuesta por ellos al pueblo de México, ya que este pueblo posee fuerzas suficientes para protegerse de cualquier levantamiento interno, los aliados deberán de apelar a acuerdos anteriormente contraídos para presentar a nombre de sus gobiernos respectivos sus reclamaciones. Con ese fin, se iniciarán las negociaciones en la ciudad de Orizaba, hacia donde se dirigen las comisiones de los países aliados y los enviados de la República. Artículo segundo. Mientras las negociaciones duren, los aliados ocuparán las ciudades de Córdoba, Orizaba y Tehuacán, puesto que el clima de Veracruz es pernicioso para los europeos. Artículo tercero. El Tratado de la Soledad fue, sin duda, un triunfo de la diplomacia mexicana. En primer lugar, los aliados reconocían, de facto, al gobierno de Juárez, comprometiéndose a negociar con él en relación con sus reclamaciones. Además, los mexicanos obtenían una pequeña tregua antes del posible comienzo de las operaciones militares, lo que les permitiría prepararse mejor para la guerra. En los meses de febrero a abril, los representantes de Inglaterra, Francia y España recibieron nuevas instrucciones de sus gobiernos. Las de las autoridades inglesa y española tenían mucho de común y se diferenciaban sustancialmente de la enviada por Napoleón III. En tanto que Inglaterra y España aprobaban, con ciertas salvedades, el Tratado de la Soledad, el gobierno francés se negaba rotundamente a reconocer no solo el tratado, sino al propio gobierno de Juárez. Los resultados no se dejaron esperar. Todos los intentos que emprendieron los representantes de los países aliados para llegar a un acuerdo entre sí sobre acciones conjuntas en la conferencia de Orizaba el 9 de abril fracasaron. Sirvió de pretexto para el rompimiento la cuestión relacionada con Almonte, Miranda, Haro y Tamariz y otros emigrados monárquicos mexicanos que a comienzos de marzo habían regresado a México, recibiendo de inmediato el apoyo de los representantes franceses. Prim y Wick acusaban a Dessalines y
de la Gravier de que al apoyar a Almonte y a sus correligionarios se inmiscuían en los asuntos internos de México, violando así el Convenio de Londres y el Tratado de la Soledad. Tras violentas discusiones, Prim y Wick declararon a los representantes de Francia que las fuerzas británicas y españolas no actuarían en lo sucesivo con las francesas y se retirarían de México. Ese mismo día, los representantes de los tres países hicieron saber a Juárez en una nota colectiva que en adelante actuarían independientemente unos de otros. Los gobiernos británico y español aprobaron las medidas adoptadas por sus respectivos representantes. A finales del mes de abril de 1862, las tropas españolas y británicas fueron evacuadas de México. La coalición intervencionista quedaba así rota, pero al pueblo mexicano le esperaba una guerra encarnizada contra un fuerte enemigo, los invasores franceses. A mediados del mes de marzo, antes de que quedara rota la alianza, llegaron a Veracruz nuevos refuerzos franceses al mando del general Lorenzes. Este último fue nombrado comandante en jefe del cuerpo expedicionario en sustitución de la Gravier, cuyo delito había sido firmar el Tratado de la Soledad. Los ejércitos del cuerpo expedicionario francés ascendían entonces a 7.000 hombres. ¿Cuáles fueron las causas de la retirada de las tropas inglesas y españolas de México? Ya hemos señalado antes que la iniciativa de la intervención anglo-franco-española en México en 1861 había partido del gobierno de Palmerston. Al unir a los tres países, perseguía dos objetivos fundamentales. Primero, derrocar el gobierno progresista de Juárez y sustituirlo por un gobierno reaccionario dependiente de los países europeos. Y segundo, provocar un conflicto con los Estados Unidos de América, manteniendo para este caso una flota suficientemente fuerte en aguas americanas. Ya antes de la firma del Convenio de Londres, el gobierno inglés había sido notificado oficialmente de los planes de Napoleón III encaminados a instaurar en México una monarquía con el archiduque Maximiliano a la cabeza. De ello es testimonio, en particular, la carta que Napoleón III envió con fecha de 10 de octubre de 1861 al embajador francés en Londres, Flaut, para ser transmitida al gobierno británico. En dicha carta, Napoleón III recomendaba abiertamente la candidatura de Maximiliano para ocupar el trono de México. El gobierno británico decidió entonces apoyar el plan de Napoleón, puesto que para ello era completamente necesario llevar a la práctica la tarea que Inglaterra se proponía en primer lugar, el derrocamiento del gobierno de Juárez. Marx escribía al respecto. El 24 de enero de 1862, Lord Cowley, embajador británico en Francia, escribe a Lord Russell diciendo que del archiduque hablan ya no solo las comadres de París, que también los oficiales que salen hacia México con los refuerzos afirman que el objetivo de su expedición es poner al archiduque Maximiliano en el trono de México. El bonachón de Russell se entera de los chismes que le habían transmitido Cowley el 26 de enero y al día siguiente se pone a escribir apresuradamente un despacho en el que promete dar su apoyo a la candidatura del archiduque Maximiliano para que éste ocupe el trono de México. También intervino en varias ocasiones en apoyo de la candidatura de Maximiliano el diario oficioso The Times, y lo hizo a partir de enero de 1862, es decir, antes de empezar la evacuación de las tropas británicas de México. El 26 de febrero de ese año, por ejemplo, el Times publicó un artículo de su corresponsal en Viena, quien después de poner a Maximiliano por las nubes exclamaba: «Es una felicidad para México recibir un monarca semejante, en lugar de los aventureros deshonestos y antipatrióticos que han venido decidiendo su destino». Por ello es falso afirmar, como hacen muchos contemporáneos de la expedición y algunos de sus historiadores, que Inglaterra y España solo conocieron los verdaderos planes de Napoleón III después de iniciada la intervención y que, al conocerlos, rompieron inmediatamente con él y retiraron sus tropas de México.
Oficialmente el gobierno británico declaró que había retirado sus tropas, alegando que los franceses se habían inmiscuido en los asuntos internos de México, violando así el Convenio de Londres. Pero esta declaración no podía desanimar al gobierno francés, que conocía perfectamente cuál era la verdadera actitud de Inglaterra hacia el convenio. El diario oficioso francés Patrie escribía que aún renunciando a tomar parte de la intervención, los ingleses no se opondrían a la creación de un gobierno estable en México. Se trataba, como es natural, del gobierno de Maximiliano. El Times transcribió la noticia La Patrie sin comentario alguno y 2 días después dedicó su editorial a la cuestión mexicana. Afirmaba el Times que la actitud de los franceses en México era más bien la aplicación de la idea inicial del Convenio de Londres y no su violación. Puede decirse, escribía el Times, que los 3 países coincidían en que el gobierno mexicano ya no debía continuar por más tiempo y que otro gobierno, que no tenía que ser forzosamente la monarquía, debía sustituirlo. Francia se había propuesto hacerlo así. ¿Y cuál fue la actitud del gobierno inglés ante la decisión de Francia de proseguir ella sola la intervención? El Times, una vez más, no dejaba ninguna clase de dudas. No podemos sino desearle a Francia, nota del autor, éxitos en esta empresa. Escribía: puede estar completamente segura de que vemos su empresa más bien con agradecimiento que con envidia, lo cual demuestra que aún después de rota la alianza entre Inglaterra y Francia, el órgano oficioso de los círculos gobernantes británicos deseaban abiertamente a Francia éxito en la intervención y estimulaban a sus aliados de ayer a proseguir la agresión contra México. Posteriormente, Inglaterra había de reconocer al gobierno de Maximiliano y establecería relaciones diplomáticas con el Imperio mexicano. Conociendo, pues, los fines que realmente perseguía Inglaterra en México, ningún investigador imparcial puede tomar en serio las protestas de los representantes británicos contra la intromisión francesa en los asuntos internos de México. Las declaraciones que al respecto hizo la diplomacia británica solo servían para tratar de dar una explicación a la opinión pública de Inglaterra misma y de otros países acerca de la evacuación de las tropas inglesas del territorio mexicano. En realidad, las razones verdaderas que tenía Inglaterra para salir de la alianza intervencionista eran completamente distintas. La actitud del gobierno de Palmerston frente a la tentativa de Napoleón III de adueñarse de México era contradictoria. Por una parte, el que Francia se apoderase de México iba en contra de los intereses de la burguesía inglesa, la cual tenía también puestos sus ojos en este país, y no estaba interesada ni mucho menos en que Francia reforzase sus posiciones en la América Latina. Por otra parte, en las condiciones concretas de comienzos de los años 60 del siglo XIX, la aventura francesa en México auguraba a Inglaterra no pocas ventajas para sí. Efectivamente, el gobierno británico, no sin fundamento, contaba con que Francia, al querer reafirmar sus posiciones en México, estaría vitalmente interesada en el desmoronamiento de los Estados Unidos de América y se convertiría no solo en un fiel aliado de Inglaterra en cualquier acto enemistoso respecto al gobierno de Washington, sino incluso en la fuerza de choque en una posible guerra contra el norte. Además, el que Francia estuviese ocupada en sus asuntos mexicanos debilitaba sus posiciones en Europa y Asia, lo que indudablemente respondía a los intereses británicos. Y en última instancia, en el mismo México, Napoleón III tendría que llevar a la práctica irremediablemente todos los objetivos que se proponía alcanzar el gobierno británico en este país. Inglaterra aspiraba a derrocar el gobierno progresista de Juárez, pero ahora, según sus planes, quienes debían hacerlo eran los propios franceses, sin ayuda británica alguna. De otra manera sería imposible convertir a México en el imperio de Maximiliano, es decir, llevar a la práctica el plan de Napoleón III al que ya era imposible renunciar. Además, en el caso de que México se convirtiera en imperio, las exigencias de los acreedores británicos quedarían satisfechas, pues Maximiliano no se atrevería a deteriorar sus relaciones con Inglaterra y pagaría los intereses de todas sus deudas.
Así fue en realidad. Maximiliano cumplió con tal celo todas las reclamaciones financieras de los ingleses, que los franceses llegaron a acusarle de sacrificar sus intereses en beneficio de Inglaterra. De esta manera, hacia mediados de 1862, en México se crea para la burguesía inglesa una situación que siempre ha considerado ideal: hacer la guerra con el esfuerzo ajeno. Por supuesto, las ventajas que de ello sacaba Inglaterra superaba en mucho los inconvenientes antes señalados, y por ello, precisamente, el gobierno británico estaba, en términos generales, más interesados en el éxito, o por lo menos en la continuación de la aventura napoleónica en México, que en su suspensión. Al preguntar a Engels si el inglés no había timado ya al señor Bonaparte en México, Marx señalaba que Palmerston había sabido obligar a Bonaparte a trabajar para Inglaterra. El mismo Napoleón III escribía a propósito de la posición de los ingleses: creo que los ingleses estarán muy satisfechos si la intervención se logra, pero no quieren ayudarnos a sacar las castañas del fuego. Por lo que respecta concretamente a la evacuación de las tropas británicas de México, en realidad su permanencia en territorio mexicano ya no era necesaria. Inglaterra ya no necesitaba de acciones conjuntas con Francia en México, y Palmerston, para comienzos de 1862, había tenido que renunciar temporalmente a intervenir en los asuntos internos de los Estados Unidos de América, a consecuencia fundamentalmente de la lucha de la clase obrera en la propia Inglaterra. Posteriormente, cuando se hizo evidente que los planes de intervención en la Guerra Civil de Norteamérica carecían de toda perspectiva y que la expedición de Napoleón III en México se venía abajo, el gobierno británico perdió el interés por la aventura. Por lo que toca a España, su caso era mucho más sencillo. Al participar en la intervención, el gobierno español tenía la esperanza de convertir a México en un protectorado suyo, poniendo en el trono a uno de los príncipes de la dinastía borbónica. Pero Napoleón III dio a entender claramente que no estaba dispuesto a renunciar a México, y España tuvo que ceder. Además, los informes de Prim sobre la situación en México y la acogida que los mexicanos habían dispensado a los agresores demostraba al gobierno español que México no permitiría el establecimiento de una monarquía, y mucho menos con un príncipe español a la cabeza. Después de la retirada de las tropas españolas de México, los dirigentes españoles se permitieron hacer una serie de reproches a Francia. Sin embargo, España no se atrevería posteriormente a adoptar en la cuestión mexicana una actitud inamistosa hacia Napoleón. Al igual que Inglaterra, se negó a ratificar el tratado firmado por su representante con el gobierno de Juárez en abril de 1862. Y a comienzos de 1863, el primer ministro español, O'Donnell, declaró que España seguía considerándose en estado de guerra con el gobierno republicano de México. El embajador mexicano en los Estados Unidos, Romero, añadía, al informar a su gobierno al respecto, que la declaración de O'Donnell no dejaba lugar a dudas acerca de la influencia napoleónica que imperaba en el gabinete de Madrid. La actitud amistosa de España hacia Francia en la cuestión mexicana se explica, probablemente, por el carácter agresivo en general de la política en Latinoamérica de España en el periodo a que nos estamos refiriendo: ocupación de Santo Domingo, intervención en Perú, etc. Considerando la resistencia que oponía a los países latinoamericanos a sus actividades, España estaba interesada en apoyar a Francia, cuyas tropas se hallaban entonces en territorio mexicano. Derrota de los intervencionistas en Puebla. En abril de 1862, la guerra entre Francia y México se hizo inevitable, pese a que el gobierno mexicano había hecho todo lo que estaba a su alcance para dar una solución pacífica al conflicto, llegando incluso a derogar la ley que admitía una moratoria en el pago de los réditos de la deuda exterior.
El 16 de abril de 1862, los representantes franceses declararon en una proclama que Francia y el gobierno de Juárez estaban en estado de guerra y llamaron a todos los mexicanos a unirse en torno a la bandera francesa para dar a su país un gobierno estable. Al día siguiente, un manifiesto análogo era publicado por el ya mencionado Almonte, a quien los franceses no tardaron en reconocer como el jefe supremo interino de la nación mexicana. El 19 de abril comenzaron las operaciones militares entre los ejércitos francés y mexicano. La población de las ciudades ocupadas por los franceses reconoció el gobierno de Almonte. Para fabricar este reconocimiento, los franceses recurrieron a los mayores fraudes sin reparar siquiera en falsificar toda clase de firmas. La impopularidad del gobierno de Almonte era tal que el 4 de junio de 1862 tuvo que expedir un decreto de acuerdo con el cual todo mexicano que renunciase a hacerse cargo del puesto que le designara el jefe de la nación, es decir, Almonte, sería condenado a prisión. Así es como los invasores obligaban a los mexicanos a participar en la nueva administración. Es de imaginar la lealtad de los funcionarios que ocupaban sus puestos bajo amenaza de arresto. Al comenzar las operaciones militares, el cuerpo expedicionario francés contaba con 6.500 hombres aproximadamente. Los efectivos del ejército invasor se habían mermado fundamentalmente a consecuencia de la fiebre amarilla. Por lo que se refiere a los efectivos del ejército mexicano a comienzos de la intervención, los datos son muy contradictorios. Los más convincentes son, en nuestra opinión, los que se citan en la declaración del secretario de Relaciones, Lerdo de Tejada. En vísperas de la intervención, el ejército mexicano contaba oficialmente con 26.345 hombres, pero en realidad solo 12.000 soldados del ejército regular tenían instrucción militar. Por lo que respecta a la disciplina, organización, equipamiento y preparación de los soldados y sobre todo de los jefes y oficiales, el ejército mexicano no podía compararse con el francés. No había en el mexicano, por lo general, ni servicio de intendencia ni médicos. Los comandantes con auténtica preparación militar eran contados y algunos oficiales no sabían incluso leer ni escribir. El número de oficiales, además, era desmesurado en comparación con los efectivos militares en general. Según el francés Charnay, en el ejército mexicano los generales hubiesen sido suficientes para todo un ejército de 2 millones, y los oficiales de Estado Mayor, coroneles, comandantes, etc., sumaban un número inimaginable. Las armas de que estaban pertrechados este ejército eran de los calibres más distintos. Había no pocos mosquetones de 1829 y hasta de 1817. Se encontraban incluso piezas de artillería tomadas por los aliados a Napoleón en la batalla de Waterloo y vendidas después a los mexicanos. E incluso esta clase de armas era por demás insuficiente. Según el diplomático Romero, por ejemplo, a finales de 1862 había un fusil por cada 3 o 4 soldados mexicanos. No obstante, los mexicanos tenían una ventaja indiscutible. Los soldados franceses peleaban lejos de su patria, en aras de intereses extraños, mientras que los mexicanos defendían su suelo de los invasores extranjeros. Desde el comienzo mismo de la guerra pusiéronse de manifiesto la moral y el patriotismo del pueblo mexicano, factores que fueron decisivos en el desarrollo ulterior de las operaciones militares. Y junto a esto se daban las altas cualidades de los combatientes de pie, los soldados indios por todos reconocidas, a saber, valentía, firmeza y tenacidad fuera de lo común. Al dar comienzo las operaciones, el general Lorenzés se dirigió a Puebla, segunda ciudad en importancia en el camino de Veracruz a México. Estaba Puebla bien fortificada y la defendía una guarnición integrada por tropas regulares y por voluntarios indios. Los soldados estaban medio desnudos, muchos no tenían más arma que su machete. La artillería de que disponían eran unidades de las tomadas en Waterloo y la pólvora era de pésima calidad. Pero el espíritu de los soldados era magnífico.
Los mandaba Zaragoza, uno de los generales republicanos de más talento, dispuesto a rechazar el ataque de los franceses a cualquier precio. Lawrence estaba completamente seguro de su victoria. He aquí lo que escribía al ministro de guerra francés en vísperas de la batalla de Puebla. Tenemos ante los mexicanos tal superioridad de raza, de organización, de disciplina, de moral y de elevación de sentimientos, que ruego a vuestra excelencia decir al emperador que ya, desde ahora, a la cabeza de sus 6,000 soldados, soy dueño de México. Las pretenciosas palabras de Lawrence no era sino el eco de lo que a pleno pulmón gritaba entonces una buena parte de la prensa francesa, la cual aseguraba a sus lectores que los mexicanos acogerían magníficamente a los intervencionistas y no presentarían resistencia alguna. Desde París, el corresponsal del Times escribía: aquí nadie puede imaginar que se oponga resistencia a los generosos libertadores, y en la nueva obra teatral La toma de México, la bandera tricolor ondea sobre la vieja capital de Moctezuma, sin derramarse una sola gota de sangre francesa. Lawrence decía posteriormente que lo mismo Saligny, que los conservadores mexicanos le habían asegurado que serían recibidos en Puebla con verdadero regocijo y que sus soldados entrarían a la ciudad cubiertos de flores. En realidad, cuando los franceses se lanzaron sobre Puebla no fueron acogidos con flores, sino con el fuego de la artillería. Después de haber intentado atacar de frente a los fuertes de Guadalupe y Loreto, Lawrence quedó completamente derrotado y se vio obligado a retroceder a Orizaba, es decir, a su punto de partida. Según datos oficiales franceses, los invasores perdieron entre muertos y heridos y prisioneros 482 soldados y oficiales, y los mexicanos unos 230 soldados y oficiales. Así pues, los intervencionistas perdieron, según sus propios datos, cerca de 500 hombres de los 2.500 que participaron directamente en la batalla de Puebla. El ejército de Lawrence estuvo cercado algún tiempo por los mexicanos y no fue completamente aniquilado por verdadera casualidad. De este modo, el 5 de mayo de 1862, los patriotas mexicanos derrotaron al ejército francés, el mejor del mundo. La victoria de Puebla colmó de orgullo a los mexicanos. La nación entera está llena de entusiasmo, escribía Juárez. Y el historiador mexicano Justo Sierra señalaba que la importancia de la victoria de Puebla consistía en que había retrasado todo un año el avance de los invasores en el territorio mexicano, y ello permitió al país prepararse mejor para hacer frente a la invasión. Pero la batalla de Puebla tenía además un gran significado histórico, pues desenmascaraba ante el mundo entero las invenciones sobre las simpatías que supuestamente profesaban los mexicanos por los intervencionistas y sobre la impopularidad del gobierno de Juárez. La victoria de los mexicanos asestó, además, un serio golpe al prestigio del Segundo Imperio. Las aseveraciones de su ministro Villanet de que el gobierno perjuro de Juárez caería al simple soplo de Francia, no solamente no se confirmaron, sino que los soldados de este mismo gobierno acababan de derrotar a los franceses ante el mundo entero. En Francia, la prensa de oposición empezó a decir que en Puebla había sido derrotado no tanto el ejército francés como la política de Napoleón y la idea misma de la intervención. El gobierno de Napoleón hubo de convencerse que para someter a México se necesitaba grandes fuerzas militares y que le esperaba una guerra en toda regla. El 18 de junio, el cuerpo legislativo francés votó la suma de 15 millones de francos para la expedición mexicana. Durante el año de 1862 fue transportado a México todo un ejército que ascendía a finales del mismo a 30,000 hombres, sin contar con los 10,000 que componían las fuerzas de la Marina Francesa de guerra en aguas mexicanas. En julio de ese mismo año fue nombrado comandante en jefe del ejército expedicionario en sustitución de Lawrence a Forey, uno de los generales galos de mayor renombre. Sobre él recayeron además las funciones políticas y diplomáticas relacionadas con la expedición.
nueva ofensiva del ejército francés y proclamación del Imperio Mexicano. El 22 de septiembre de 1862, Forey llegó a Veracruz. Su primer acto fue disolver el gobierno de Almonte. Estaba tan comprometido a los ojos de la población que ya no podía ser útil a los invasores. En preparación del futuro avance previsto para la primavera siguiente, las tropas francesas ocuparon las ciudades de Córdoba, Perote y otros puntos estratégicos. Para no volver a repetir los errores de Lawrence, Forey actuaba con cautela. También el pueblo mexicano se preparaba a proseguir la lucha. En septiembre de 1862, Juárez escribía: "Los contingentes de los estados más remotos han comenzado a llegar al teatro de los sucesos, y los demás vienen a marchas forzadas. En nuestro ejército reina el mayor entusiasmo y hay el mejor espíritu". El 20 de octubre de 1862, en la Ciudad de México, se reunió el Congreso Nacional, el cual lanzó una proclama al pueblo mexicano llamándole a luchar contra los invasores y recordándole que Napoleón III quería que México pasase de ser nación a ser una colonia francesa. El Congreso fue una demostración de la unidad de la mayoría aplastante del pueblo mexicano frente a la amenaza de la esclavización de la patria. En 1863, los franceses se lanzaron en un segundo ataque contra Puebla, y no solamente porque Puebla fuese una de las ciudades más importantes de la República en el camino hacia su capital, sino además porque junto a ella habían sido derrotados los soldados del general Lawrence. Solamente con la toma de Puebla podía restablecerse el ahora comprometido prestigio de las armas francesas. Durante los días 16, 17 y 18 de marzo lograron los franceses rodear por completo la ciudad. Comenzaban un sitio que duraría 2 meses. El ejército mexicano estaba entonces distribuido así: una parte al mando del general Comonfort, cerca de 10,000 hombres, cubría la capital, y otra, dirigida por el comandante en jefe del ejército mexicano, González Ortega, defendía Puebla. Las tropas sitiadas en Puebla sumaban de 15 a 20,000 hombres. El ejército enemigo se componía de unos 30,000 hombres, incluidos varios miles de traidores mexicanos. La ciudad estaba bien fortificada. Había dirigido los trabajos de fortificación el general Garibaldino Gilardi, quien había luchado contra los intervencionistas franceses en Roma en 1849. Ni siquiera entonces, con un ejército mucho más poderoso, el sitio de Puebla era cosa fácil. Puebla ha de ser un segundo Sebastopol, escribía ya al comenzar el sitio el médico militar francés Aronson. El ejército mexicano defendía Puebla con extraordinario heroísmo y firmeza, hasta el punto que el periódico norteamericano New York Herald reconocía: "En Puebla los mexicanos luchan con un arrojo que maravilla al mundo entero". Como muchas otras ciudades mexicanas, Puebla tenía edificios de piedra con gruesos muros, y las iglesias y monasterios eran verdaderas fortalezas. Los franceses tuvieron que ir conquistando casa por casa, manzana por manzana. La artillería de campo resultó insuficiente. Trajeron baterías navales de gran calibre y con ellas bombardeaban diariamente la ciudad. Puebla quedó convertida en un montón de ruinas. El 17 de mayo de 1863, cuando se habían agotado los víveres y no había ya esperanza de recibir ayuda de fuera, González Ortega tuvo que rendirse. Previamente había sido destruida todas las municiones, inutilizados los cañones, volados los depósitos de pólvora para no dejar nada al invasor. En esta batalla de Puebla, los franceses perdieron, según datos oficiales suyos, 1,300 hombres entre muertos y heridos. Pero según la prensa norteamericana, sus pérdidas fueron muy superiores y alcanzaron la cifra de 4,000 hombres. Los invasores tuvieron que reconocer que de no haber sido por el hambre terrible que imperaba en el ejército de Ortega, es muy probable que no hubiesen podido tomar la ciudad. En la tarde del 17 de mayo, Aronson escribía: "Estamos en Puebla.
En la ciudad ya no había nada que comer y solo el hambre ha obligado al lobo a salir de su guarida. Probablemente nos hubiésemos ido adueñando poco a poco de la mayoría de los fuertes, pero jamás hubiésemos podido tomar la ciudad a no ser que la hubiésemos destruido por completo con nuestra artillería. Con la caída de Puebla, el camino hacia la capital quedaba abierto y el grueso del ejército mexicano derrotado. Con anterioridad, Comonfort había intentado romper el cerco de Puebla, pero el 8 de mayo había sido derrotado por el general Bazaine y tuvo que retroceder a la Ciudad de México. Por orden de Napoleón III, a raíz de la toma de Puebla en toda Francia celebráronse grandes festividades en honor al ejército francés. En París tuvo lugar un desfile militar con salvas de artillería y fuegos de artificio. Varios monarcas europeos felicitaron a Napoleón por la victoria obtenida en el lejano México. El gobierno de Juárez comprendía que después de caída Puebla y de haber sido derrotado el grueso del ejército mexicano, era imposible defender la capital y decidió abandonarla. El 31 de mayo el presidente Juárez y su gobierno salieron de la Ciudad de México. El gobierno trasladó su residencia a San Luis Potosí, a unos 400 kilómetros al noroeste de la capital. Posteriormente habría de peregrinar a las ciudades de Monterrey, Saltillo, Chihuahua y a Paseo del Norte. A comienzos de junio, la vanguardia del ejército francés llegó a la capital y el día 10 hizo su entrada el grueso de las fuerzas invasoras al mando de Forey. Para entonces, los principales puertos del país, Veracruz, Tampico y otros, estaban ya también en manos de los invasores, lo cual privaba al gobierno de ingresos por concepto de pagos aduanales y hacía su situación económica todavía más difícil. Ahora Forey, de acuerdo con las instrucciones de Napoleón III, podía proceder a organizar la voluntad del pueblo mexicano a favor de la proclamación del imperio de Maximiliano. Recomendaba Napoleón actuar con mucha cautela para que el mundo entero creyese que los mexicanos habían elegido por su propia voluntad emperador a Maximiliano. Pero Forey, mejor soldado que político, cumplió la misión de un modo militar, sin diplomacia alguna, lo que habría de suscitar más tarde el descontento de su monarca. El 18 de junio reunió una Junta Superior de Gobierno, compuesta de 35 personas que él mismo había designado. Todos eran empedernidos reaccionarios. Había 4 representantes del clero, 15 exministros y altos funcionarios del gabinete de Santa Anna, exministros del gobierno de Miramón y hasta un francés. El 21 de junio, la Junta eligió un consejo de regencia integrado por Almonte, el arzobispo Labastida y el general Sales, furibundo reaccionario y partidario de Santa Anna. La misma Junta convocó una asamblea de notables, compuesta de 215 personas, que debería de pronunciarse por la forma de gobierno que México quisiera darse. Forey, pues, había convocado la Junta, esta a los notables, y estos últimos debían de elegir a Maximiliano como emperador de México. No es de extrañar que mucho antes de ser convocados los notables, Almonte adivinase cuál sería su fallo. La asamblea de notables escribía a Napoleón III: será convocada dentro de 5 o 6 días y su majestad recibirá por el vapor que en breve llegará a Saint-Nazaire la noticia de que la asamblea se ha pronunciado a favor de la monarquía y del archiduque. El 10 de julio de 1863, la asamblea dispuso: 1. La nación mexicana adopta por forma de gobierno la monarquía moderada hereditaria con un príncipe católico en el trono. 2. El soberano tomará el título de emperador de México. 3. La corona imperial de México se ofrece a su Alteza el príncipe Fernando Maximiliano, archiduque de Austria, para sí y sus descendientes. 4.
En el caso de que por circunstancias imposibles de prever, el archiduque Fernando Maximiliano no llegase a tomar posesión del trono que se ofrece, la nación mexicana se remite a la benevolencia de S.M. Napoleón III, emperador de los franceses, para que le indique otro príncipe católico. Marx escribía a propósito de este plebiscito y de su organizado Napoleón III. Este Lazarillo de Tormes Palaciego es ahora la caricatura no solo de su tío, sino de sí mismo, pues el sufrage en México es una excelente caricatura ya no solo del sufrage con el que se hizo francés, sino de aquel otro con ayuda del cual anexionó para Francia Niza y Saboya. No me cabe la menor duda, en México se romperá la crisma si es que antes no lo cuelgan. En respuesta a la proclamación de la monarquía, el Comité Permanente del Congreso Republicano, con sede en San Luis Potosí, llamó a los mexicanos a luchar con redoblada energía contra la invasión extranjera y los traidores a la patria. La Asamblea envió a Austria una delegación encargada de entregar a Fernando Maximiliano la corona de México, pero la comedia del plebiscito resultaba demasiado burda incluso para un hombre como Maximiliano, ávido de poder. En conversación sostenida con Gutiérrez, Hidalgo y el miembro de la delegación Aguilar, Maximiliano declaró que no aceptaría la corona antes de que la mayoría de la población se pronunciase a favor del imperio. Y fue así como se inició una nueva campaña de los franceses, unos de cuyos fines era recoger votos en el interior del país. Al comenzar las operaciones, finales de octubre de 1863, Forey había sido sustituido por el general Bazaine, ascendiendo luego a mariscal. El primero había comprometido a los ojos de la opinión pública mundial al gobierno francés con su descarada intromisión en los asuntos internos de México. Varios meses después, de Saligny fue también retirado de México y sustituido en su puesto de embajador por el marqués de Montholon. Bazaine tenía a su disposición cerca de 34,000 soldados franceses y unos 7,000 mexicanos, enrolados por los conservadores al mando de los generales Miramón, Márquez y Mejía. El gobierno republicano disponía, sin contar los numerosos destacamentos de guerrillas, de 6 cuerpos de ejército de a 2 a 5,000 hombres cada uno y un total de 20,000 soldados. Hay que tener en cuenta, además, que después de la caída de Puebla muchos jefes militares republicanos estaban prisioneros, mientras que los conservadores disponían de no pocos oficiales de carrera con larga experiencia militar. Avanzando hacia el norte desde la capital, las tropas francesas recorrieron cerca de 700 kilómetros, ocupando las ciudades de Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey y otras. Para comienzos de 1864, la mayoría de las ciudades de la República estaban en manos de los invasores, pero a medida que se adentraban en el país, en la retaguardia del enemigo crecía el número de guerrilleros que en gran parte reducían a la nada los éxitos militares de los franceses. En las regiones por ellos ocupadas eran dueños de la situación solamente en las ciudades y aún en ellas se sentía cual en una fortaleza sitiada. En tales condiciones la votación general de la población en favor de la conversión de México en un imperio degenerado en una comedia aún más burda que la anterior votación de la Asamblea. Bajo la amenaza de las bayonetas francesas, la población de esta o aquella ciudad se pronunciaba en pro de Maximiliano, pero en cuanto los franceses abandonaban la ciudad, se pasaba nuevamente al bando de Juárez y expulsar a los funcionarios imperiales impuestos por los intervencionistas. He aquí cómo describe el plebiscito a favor de Napoleón uno de los testigos y participantes de la guerra. El general Llanegros mandó llamar a las personas más importantes de Monterrey y les dijo: el emperador de los franceses, que se preocupa constantemente del bienestar de todos los pueblos desafortunados, ha decidido, para bien de ustedes, convertir la República Mexicana en un imperio rico y floreciente,
y ha designado para emperador de este país al príncipe más liberal y más instruido de toda Europa, al archiduque austriaco Maximiliano. Pero Napoleón desea que Maximiliano sea elegido por votación general de la nación. Así pues, les he mandado llamar para que voten. Cuando el general Jean Negros acabó de pronunciar su discurso, que era el mismo en todas las ciudades, se acercó a los presentes y con voz amenazadora les preguntó: ¿Verdad, señores míos, que aceptan ustedes al príncipe que les envía el emperador Napoleón? Los interrogados, temerosos de los soldados que estaban detrás del general, respondieron a coro: sí. Después de lo cual, Jean Negros se dirigió a un oficial del Estado Mayor que llevaba el protocolo de la votación y le dijo: escriba, señor mío, que esta ciudad ha votado unánimemente a favor del imperio y mande después a estos señores que firmen. Pero cuando en San Luis Potosí los grandes de la ciudad rechazaron semejante votación, el susodicho general los mandó encarcelar en el acto y los tuvo en prisión 36 horas sin comer hasta que, obligados por el hambre, los testarudos se ablandaron y votaron como se les había ordenado. Es pues de suponer cuán ciertas y exactas eran las declaraciones oficiales de los invasores cuando afirmaban que, como resultado del plebiscito de una población de 8.620.982 habitantes que tenía entonces México, se habían pronunciado a favor de Maximiliano 6.445.564 personas. En Europa, naturalmente, no se conocía aún en todos sus detalles el plebiscito mexicano, pero aún allí se comprendía que era absurdo pensar en la libre expresión de la voluntad popular. Así lo manifestaron a Maximiliano el ministro austriaco de Relaciones Exteriores, Reichsberg, y otros. Pero Maximiliano, que ardía en deseos de convertirse en emperador, no hacía caso de semejantes palabras. Y si titubeó, Inglaterra no acababa de dar garantías a la nueva monarquía y al aceptar la corona mexicana el archiduque perdía todos los derechos sobre el trono austriaco. Fue solo un momento. Maximiliano aceptó la corona del imperio mexicano. El 10 de abril de 1864, en la sala de ceremonias de su lujoso castillo de Miramar, cerca de Trieste, Maximiliano aceptó la corona que le ofrecían los representantes de la Asamblea. Al mismo tiempo aprobó un acuerdo que definía las relaciones entre Francia y México. El proyecto había sido elaborado por Napoleón III cuando Maximiliano estuvo en París el 12 de marzo de 1864 y ya entonces el futuro emperador le había dado su visto bueno con el deseo de afianzar así el control de Francia sobre México. Maximiliano estaba dispuesto a pagar a cualquier precio el apoyo militar y político que le había prestado Francia. El Tratado de Miramar componíase de dos partes: el texto fundamental, 18 artículos y 3 cláusulas suplementarias secretas. Estas últimas fueron dadas a la publicidad por Maximiliano a comienzos de 1867, cuando Francia le negó su apoyo. El tratado señalaba en su parte primera que las tropas francesas empezarían a ser evacuadas de México a medida que Maximiliano organizase las tropas indispensables que pudieran sustituirlas. Artículos 1 y 2. La legión extranjera con un total de 8.000 hombres se quedaría en México durante 6 años a partir del momento en que el ejército francés fuese evacuado de México, pasando al servicio y mantenimiento del gobierno mexicano. Artículo 3. En las cláusulas secretas del tratado se hacía notar que el comandante y los oficiales de dicha legión conservarían la ciudadanía francesa y el derecho a los ascensos correspondientes en el ejército francés. Artículo 3. Secreto. De manera que la legión, después de evacuadas las tropas francesas, a quien tenía la misión de servir no era al imperio mexicano, sino a Francia. De acuerdo con el artículo 4, los planes de distribución y operación de las tropas francesas deberían ser decididos de común acuerdo entre el emperador de México y el comandante en jefe francés.
En el tratado, pues, no se decía en manos de quién estaría el mando supremo, aunque sí se hacía la aclaración de que las unidades mixtas franco-mexicanas estarán mandadas siempre por oficiales franceses. Artículo 5. El Tratado de Miramar imponía a México unos compromisos financieros completamente insostenibles. Según los artículos 7, 10 y 14, el Imperio mexicano debía pagar 270 millones de francos en conceptos de gastos de la expedición francesa en México hasta el 1 de julio de 1864. 2. 1.000 francos anuales por cada soldado, de los 40.000 que integraban el ejército francés, sin contar 2.400.000 francos anuales por gastos de transportes de Francia a Veracruz y finalmente 3. Una indemnización por las pérdidas sufridas por los súbditos franceses, entre los cuales solo las de Jecker ascendían a la monstruosa suma de 52 millones de dólares. Todo ello significaba que México había contraído una deuda eterna con Francia, pero si nos fijamos en el ejemplo de toda una serie de países coloniales y semicoloniales, vemos perfectamente que fácilmente un deudor así podía convertirse en esclavo. En las cláusulas secretas se hacía constar que, cualesquiera que fuesen los acontecimientos que se produjesen en Europa, Francia nunca negaría su ayuda al nuevo imperio, y se establecían los plazos de evacuación de las tropas francesas de México, según los cuales en 1867 quedarían en este país 20.000 soldados franceses. Artículo 2. Secreto. El emperador Maximiliano se comprometía a aprobar todos los decretos emitidos por el mando francés hasta que él llegara a México. Artículo 1. Secreto. El Tratado de Miramar contribuyó en gran medida a que México se convirtiera en una semicolonia francesa. El 14 de abril Maximiliano y su esposa Carlota salieron para México. En el camino visitaron al Papa IX, que les dio su bendición y les encomendó asegurar la felicidad de sus súbditos católicos, añadiendo que si sus poderes eran grandes, más grandes y sagrados eran los derechos de la Iglesia. A finales de mayo, Maximiliano y Carlota llegaron a Veracruz. La población de este viejo bastión de los liberales les recibió con bastante frialdad. Veracruz nos recibió con un clima helado, escribía Maximiliano a uno de sus amigos. En cambio, en México, a donde Maximiliano llegó el 11 de junio, los conservadores y el mando francés le dispensaron un recibimiento solemne. Para entonces, 2/3 partes del territorio nacional se hallaban bajo el control del gobierno republicano legítimo. Dominaban 15 de los 24 estados en que se dividía la república. Los intervencionistas solo eran dueños de 7, mientras que otros 2 estados, Michoacán y Zacatecas, estaban aproximadamente divididos mitad por mitad entre unos y otros. En cuanto a la población, en las regiones que controlaban los invasores, esta, según datos oficiales, ascendía a no menos de 4 millones de habitantes, de más de 8 millones que tenían entonces México. En realidad era mucho menos, pues en los estados que se consideraban ocupados por los franceses, no solamente casi todas las poblaciones rurales, sino incluso gran parte de las ciudades continuaban en manos de los republicanos. Y así, por ejemplo, en el estado de Veracruz, formalmente ocupado por los invasores, estos solo tenían en su poder el puerto y sus más cercanos alrededores. Prácticamente casi todo el estado seguía bajo control de las guerrillas mexicanas. En esas condiciones, la situación del imperio de Maximiliano no podía ser de ninguna manera estable ni sólida. Todo el pueblo de México, excepción hecha de un puñado de traidores, libraba una lucha sin cuartel contra los invasores y su testaferro Maximiliano, y esta lucha se agudizaba cada día más.